Hola, mi nombre es Alejandrina Canul, alumna del quinto semestre en la licenciatura en Contador Público en el Instituto de Estudios Superiores Las Américas. Bueno, esta presentación más que nada tiene como objetivo el hablar sobre temas relacionados con la seguridad social, el cómo funciona todos y cada uno de ellas, adentrándose un poco al tema. Sabemos que la seguridad social tiene como finalidad el garantizar el derecho a la salud hacia los trabajadores y sus familias. Para comenzar, primero debemos de saber qué es la seguridad social y de dónde surge. Como sabemos, la seguridad social es una institución que nace de la solidaridad humana en la que se manifiesta como una reacción de ayudar a personas o grupos que se encuentran en estado de necesidad, del cual se crea para que brinde una protección y un mejoramiento en lo que es el bienestar de las personas trabajadoras junto con sus familias. Uno de los temas que van muy de la mano con lo que es la seguridad social es la Ley Federal de Trabajo, del cual la Ley Federal de Trabajo es aquella que rige toda relación que exista entre un patrón y un trabajador. La Ley Federal del Trabajo fue publicada el 28 de agosto de 1931. Antes de esta, el Congreso de Veracruz expidió su propia Ley del Trabajo, la cual esta fue la que sirvió como base para poder elaborar nuevas normas legales, y fue ahí cuando se elaboró la Ley Federal que nosotros conocemos, de la cual se compone de lo que son 16 capítulos que describen cada una de las particularidades del trabajo en la República Mexicana. Dentro de estos 16 capítulos vienen distribuidos lo que son los 685 artículos que la complementan. En la ley podemos encontrar lo que son las obligaciones que tienen todos los patrones con sus trabajadores. Estas están estipuladas en el título cuarto, capítulo 1, que conforma el artículo 132 y 133. En el artículo 132 se mencionan todas aquellas obligaciones que tiene el patrón con el trabajador. Unas de ellas son que el patrón tiene como obligación el pagarle a los trabajadores los salarios o indemnizaciones de conformidad con las normas que estén en empresa. Otra de las obligaciones es el que tiene que proporcionarle lo que son los útiles necesarios para poder realizar su trabajo como es debido. En esta parte se menciona también que el patrón no le puede exigir a su trabajador alguna indemnización por el desgaste de lo que es el instrumento de trabajo. Un ejemplo de ello podrían ser lo que son las computadoras, que a veces por el uso que se le da día a día, su tiempo útil expira. De igual manera se menciona que los patrones tienen como obligación el expedir al menos cada 15 días una constancia en el que se especifiquen los días que fueron trabajados y el salario que percibió por esos días trabajados. En el artículo 133 se menciona todas aquellas prohibiciones que tiene el patrón o el representante de la empresa contra lo que son los trabajadores. Uno de ellos es el negarse a aceptar a un trabajador por alguna razón, que sea de género, de edad, por discapacidad, por cuestiones religiosas o por preferencias sexuales que tengan. De igual manera, le queda totalmente prohibido el realizar actos de hostigamientos o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar del trabajo, ya que sucede mucho que a veces cuando por ser los patrones o los representantes de la empresa se sienten con el derecho de poder manipular o acosar a los trabajadores dentro de la empresa. Así como existen las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores, también existen lo que son las obligaciones de los trabajadores hacia los patrones. Entre ellas está el dar aviso al patrón en caso de no poder asistir a laboral, siempre y cuando estos casos de
En caso de que estos casos que impidan el presentarse a laborar puedan ser justificados, ya en dado caso de que el trabajador llega a faltar hasta 3 días en lo que es el lapso de 30 días sin que haya justificado esas faltas y sin haberse reportado, tiene el patrón todo el derecho de prescindir de sus servicios. Otra de las obligaciones que tiene el trabajador es poner en conocimiento al patrón de si llegan a tener alguna enfermedad contagiosa, tan pronto como ellos tengan conocimiento de la misma. Están obligados también a guardar cualquier secreto, ya sea de fabricación o administrativo, que puedan causar cualquier perjuicio en contra de la empresa. Las prestaciones son todos aquellos derechos que tienen los trabajadores desde el momento en el que ingresan a laborar en alguna empresa. Algunos ejemplos de las prestaciones son los aguinaldos, los días de descanso, las vacaciones, las primas vacacionales, las licencias por paternidad, licencias por maternidad, participación en utilidades, prima de antigüedad y prima dominical. El aguinaldo, por ejemplo, es una prestación que se da una vez al año, que equivale a 15 días de salario, siempre y cuando se haya cumplido un año de servicio en la empresa. En dado caso de que aún no se cumpla el año de servicio, lleves trabajando aproximadamente 2-3 meses, ya de ahí se saca una proporción equivalente de lo que le corresponde del aguinaldo. De igual forma, las vacaciones es una prestación que se da de manera anual. Esta se da desde que se cumple el primer año laborando. Al cumplir el primer año tienen por derecho 6 días de vacaciones y por cada año va aumentando 2 días de vacaciones. Es hasta el quinto año en el que los días que se van aumentando son cada 5 años, es decir, a partir del quinto año corresponden 14 días y suben 2 días más hasta el 10º año. Y también va de la mano lo que es la prima vacacional. Esta se calcula del 25% de los días que correspondan como vacaciones. Los derechos de los trabajadores en la seguridad social. Como sabemos, los trabajadores tienen derechos a ser inscritos por el patrón o por el representante legal de la empresa a lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que éste pueda recibir todos aquellos servicios médicos y todas las prestaciones económicas que legalmente le corresponden. El alta de trabajador en la empresa se da desde el primer día laborando, o también se puede hacer un día antes de que el trabajador comience a laborar en la empresa. Los patrones también están obligados a notificar al instituto de cualquier modificación de salario que exista dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses estipulados en la ley. Para la determinación de lo que es el cálculo de la prima de riesgo se necesita la siguiente fórmula, del cual la S significa los días de subsidio que fueron causados por incapacidad temporal. Este se divide entre los 365 días del año, al cual se le suman la V, que son los 28 años de duración promedio de vida que tiene una persona sin que sufra algún riesgo de accidente mortal o incapacidad permanente total, del cual este se multiplica por la I, que es la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes parciales o totales, que se divide entre 100 más las defunciones totales que hayan habido. Esto se multiplica por un factor de prima de riesgo y se divide entre lo que es la N, que son el número de trabajadores expuestos al riesgo, y al final se le suma la M, que es la
prima mínima de riesgo, que equivale a un 0.005. Los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen como derecho lo que es el sistema de ahorro para retiro, el SAR, del cual se prevé por lo que son las aportaciones tanto de trabajadores, patrones y gobierno federal, el cual se puede adquirir una vez que el trabajador concluya su vida laboral y ya puede acceder a lo que es una pensión en dado caso de que el trabajador llegase a fallecer antes de cobrar lo que es esta pensión. Los beneficiarios como la esposa u hijos tienen derecho a recibir la pensión que por ley le correspondía al trabajador. El Infonavit es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el cual tiene como objetivo el administrar todos los recursos de la vivienda que son constituidos por las aportaciones que dan los patrones, que equivalen al 5%, y el cual tienen que establecer y dejar funcionando un sistema de financiamiento el cual permita a los trabajadores el llegar a obtener alguna vivienda o el mismo crédito para llegar a construir con la que ya cuentan. El régimen obligatorio, se conforma por lo que es trabajador y patrón. El régimen obligatorio es en el que el patrón está obligado a asegurar al trabajador, y el régimen voluntario se puede decir que es un seguro de manera individual, en el cual el interesado en ello es quien paga de manera personal la cuota mensual para que pueda obtener todos los beneficios que se merece. El cálculo de las cuotas obrero-patronales se encuentran divididos en distintos seguros, como lo son el riesgo de trabajo, las enfermedades y maternidad, invalidez y vida, las guarderías y prestaciones sociales, el retiro de cesantía y en edad avanzada y vejez, y el Infonavit, los cuales se pueden cubrir con prestaciones en especie, dinero u otra forma, de la cual para poder hacer el cálculo de se necesita puntos básicos para poder realizarlo. Como se muestra en el siguiente ejercicio, se tiene como punto básico los 28 días laborados, el UMA correspondiente al año anterior, que es el del 2020, que equivale a un 86.88, con un salario diario de 530. A este salario diario se le saca lo que es el salario base de cotización, el cual se calcula con la suma total de los días en un año, que equivalen a 365, más los días correspondientes para el pago de aguinaldo, que son 15 días, más lo que es el factor que dé de resultados de multiplicar los días de vacaciones correspondientes por la prima vacacional, que en este caso se toma como si fueran 6 días de vacaciones, o sea, si fuese un año laborado. Y el resultado de esto se divide entre los 365 días del año, el cual nos da un factor de 1.0452, que se multiplica por el salario diario, que nos da como resultado un salario base de cotización de 553.96. Para el cálculo del riesgo de trabajo, se saca multiplicando lo que es el salario base de cotización por los días laborados, que en este caso son 28, del cual se multiplica por la prima de riesgo. Entonces quedaría el salario base de cotización, que son 553.96 por los 28 días laborados, por 0.40560%, que es la prima de riesgo, del cual nos da como resultado 75.32.
Las enfermedades por maternidad se dividen en especies que tienen un porcentaje de cuota patronal como cuota fija por cada trabajador hasta por 3 UMAS, que tiene una cuota fija del 20.40%. Este se calcula multiplicando el porcentaje por los días laborados por el UMA y quedaría de la siguiente forma. Sería 20.40% por 28 días por 86.88, que es el valor del UMA, que nos da como resultado 496.26. También cuentan con lo que es una cuota patronal adicional, que equivale a un porcentaje de 1.100%. Este se calcula por 3 veces el UMA y se le resta al salario base de cotización el resultado excedente. Quedaría de la siguiente manera: el UMA, que son 86.88, se multiplica por 3, que nos da como resultado 260.64, del cual se toma el salario base de cotización que habíamos mencionado, que era de 553.96, menos los 260.64, que sería nuestro excedente, y de ahí se resta, que nos daría un monto de 293.32, el cual se multiplica por 28, que son los días laborados, por el porcentaje, que es 1.100%, que nos da como resultado 90.34. Los gastos médicos para pensionados y beneficiarios tienen un porcentaje de cuota patronal de 1.050%, el cual se multiplica por lo que es el salario base de cotización y quedaría de la siguiente manera: 1.050% por los 553.96, que es el salario base de cotización, y nos da de resultado 5.82. La invalidez y vida, las guarderías y prestaciones sociales, el retiro en cesantía en edad avanzada y vejez y el Infonavit se calculan de la misma manera. Lo único que tienen de diferencia son los porcentajes. Estos porcentajes se toman, dependiendo de cada uno, se toma cada porcentaje que le corresponda y se multiplica por el salario base de cotización. Al final, para sacar el total de la cuota que el patrón debe aportar, se hace la suma de todos aquellos resultados que nos dio de multiplicar la cuota patronal con la base salarial.